Para mi cumpleaños número 31, mi suegra me regaló los papeles del divorcio. De parte de todos nosotros, anunció en el restaurante. Mi esposo grabó mi reacción para su entretenimiento. Le agradecí. Los firmé de inmediato y salí, caminando. Ella no tenía idea de lo que ya había hecho. 3 días antes de mi cumpleaños, sorprendí a Margaret en nuestra mesa de la cocina con documentos legales extendidos frente a ella. Al verme, rápidamente reunió los papeles y los metió en un sobre de cumpleaños. Solo algunos papeles familiares. Dijo con una sonrisa extraña. Supuse que serían documentos de propiedad o papeles de seguro que David necesitaba firmar. El sobre decorado parecía tan festivo y inocente. Esa mañana había bajado temprano a preparar café antes de mi turno en el restaurante romano. La casa estaba en silencio y esperaba encontrar la cocina vacía. En cambio, Margaret estaba inclinada sobre unos papeles de aspecto oficial con gafas de lectura en la nariz mientras examinaba cada página con cuidado. Su concentración era intensa, casi depredadora. Mientras hacía anotaciones en los márgenes, con un bolígrafo rojo. El sonido de mis pasos sobre el piso de madera la hizo levantar la vista bruscamente. Por un instante, su rostro mostró algo que nunca había visto antes. No solo desaprobación o decepción, sino una satisfacción real. Se movió con sorprendente rapidez para una mujer de sus 60 años. Reuniendo los documentos en un montón, ordenado y deslizándolos en lo que parecía ser un sobre de cumpleaños común. «Buenos días, querida», dijo, con una voz artificialmente dulce que inmediatamente me puso en guardia. Margaret nunca me había llamado querida antes. Normalmente evitaba usar mi nombre por completo, refiriéndose a mí como la esposa de David o simplemente ella al hablar con otros. El repentino cariño se sentía extraño, como si estuviera probando cómo sonaba antes de descartarlo para siempre. El sobre en sí era hermoso, de un rosa pálido con letras plateadas que decían feliz cumpleaños en una elegante caligrafía. Pequeñas mariposas bailaban alrededor de los bordes. Y todo parecía costoso y pensado con cuidado. Margaret lo sostenía con delicadeza, pasando los dedos por los bordes como admirando su propia elección. «Escogí este específicamente para ti», dijo, observando mi reacción de cerca. Antes de sumergirnos más en esta increíble historia de cómo la traición se convirtió en triunfo, por favor suscríbete si crees que el trabajo honesto merece respeto. No vergüenza. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de mujeres que se negaron a permanecer derrotadas. Ahora, veamos cómo la crueldad de Margaret se volvió totalmente en su contra. Vertí mi café e intenté mantener una conversación casual, preguntando si necesitaba ayuda con los papeles que estaba revisando. La risa de Margaret fue ligera y aireada, completamente diferente de sus respuestas medidas habituales. «Oh, esto es algo especial en lo que he estado trabajando por bastante tiempo. David ni siquiera lo sabe todavía, el secreto me intrigó, en 2 años de matrimonio». Margaret nunca había planeado sorpresas ni mostrado interés en dar regalos. Más allá de las festividades obligatorias, era práctica y directa. No del tipo de persona que invierte tiempo en presentaciones elaboradas o gestos sentimentales. El hecho de que estuviera poniendo esfuerzo en mi cumpleaños se sentía como un progreso en nuestra difícil relación. «Es algo que cambiará todo», continuó, colocando cuidadosamente el sobre en su bolso. «He estado consultando con profesionales para asegurarme de que todo se maneje correctamente. Te mereces algo significativo después de todo este tiempo». Sus palabras me llenaron de una esperanza inesperada. Tal vez Margaret finalmente había reconocido mis esfuerzos por integrarme en su familia. Tal vez había notado lo duro que había estado intentando encontrar un empleo más respetable. O tal vez había visto cuánto amaba a David a pesar de sus constantes críticas. La idea de que pudiera estar planeando algo especial para mi cumpleaños número 31 me hizo sentir más ligera de lo que había sentido en meses. David apareció en la cocina momentos después, ya vestido para trabajar. Besó mi mejilla y tomó su termo de viaje. Pero noté que intercambiaba una mirada significativa con su madre. Compartían algún tipo de comunicación silenciosa que me excluía por completo. Cuando pregunté si todo estaba bien, David solo sonrió y dijo que estaban planeando algo especial para mi cumpleaños. El resto de esa semana, el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más extraño y agradable. Me llamó 2 veces para preguntarme sobre mi horario, asegurándose de que estaría disponible para la cena de mi cumpleaños. Incluso sugirió que celebráramos en el restaurante romano. Lo que me sorprendió por completo. Margaret nunca había mostrado interés en visitar mi lugar de trabajo, siempre poniendo excusas cuando David sugería que comiéramos allí en familia. «Creo que sería significativo celebrar donde trabajas», explicó durante una llamada. «Es importante reconocer todos los aspectos de tu vida». Sus palabras sonaban afectuosas. Pero algo en su tono me incomodaba.
Margaret no hablaba en lenguaje sentimental ni mostraba interés en reconocer mi vida. Su cambio repentino parecía calculado más que genuino. Emma, la hermana de David, también empezó a actuar diferente. Sonreía misteriosamente cuando Margaret mencionaba los planes de mi cumpleaños y se ofrecía para ayudar con los preparativos sin que nadie se lo pidiera. Emma usualmente evitaba los eventos familiares que me involucraban, alegando conflictos laborales o sociales. Su entusiasmo por la cena de mi cumpleaños parecía sospechoso. Pero reprimí mis dudas y decidí concentrarme en su aparente aceptación. La emoción de David por la celebración creció durante la semana. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con sonrisas satisfechas. Cuando intenté mirar sus mensajes, él inclinaba la pantalla para que yo no pudiera verla, diciendo juguetonamente que se trataba de un asunto de sorpresa que no podía ver. Su comportamiento secreto se sentía cariñoso más que amenazante. La noche antes de mi cumpleaños, Margaret llamó para confirmar los arreglos de la cena por última vez. Ponte algo bonito, aconsejó. Pero nada demasiado formal. Querrás estar cómoda para lo que tenemos planeado. Su tono llevaba un matiz de anticipación que yo interpreté como emoción por finalmente celebrarme como se debía. Pasé tiempo extra eligiendo mi atuendo, decidiéndome por un vestido azul marino que parecía profesional pero accesible. El espejo reflejaba a alguien que se esforzaba por ser digna de aceptación. Alisando cada arruga y revisando cada detalle. Quería verme perfecta para lo que esperaba, sería nuestro momento de avance como familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, David parecía inusualmente afectuoso. Me abrazó y me dijo cuánto me amaba, con una intensidad que casi se sentía como un adiós. Mañana será un día que nunca olvidarás, susurró en mi cabello. Me dormí sintiéndome apreciada y esperanzada, completamente ajena a que su ternura en realidad era culpa por lo que estaba por venir. El sobre decorado permanecía en el bolso de Margaret, esperando entregar su contenido devastador. Mientras, yo soñaba con finalmente ganar su respeto. Ella probablemente ensayaba su discurso sobre los estándares familiares y decisiones difíciles. La mujer que había sonreído tan extrañamente mientras manejaba esos documentos legales contaba las horas hasta poder destruirme públicamente. Me desperté en mi cumpleaños número 31 creyendo que marcaría mi aceptación en la familia de David. En cambio, se convertiría en el día en que Margaret me entregaría el mayor regalo de mi vida. Libertad de su juicio tóxico y la oportunidad de descubrir quién podría llegar a ser sin que sus limitaciones me retuvieran. La primera reunión familiar, después de nuestra luna de miel, fue la fiesta de graduación del primo de David, Michael. Pasé 2 horas arreglándome, eligiendo un vestido negro conservador y joyas mínimas, esperando pasar desapercibida entre la familia. Margaret me recibió en la puerta, con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas, y de inmediato me dirigió hacia un grupo de familiares que nunca había conocido. Esta es la esposa de David, anunció ante el círculo de mujeres bien vestidas. Trabaja en el sector de servicios. La pausa antes de esas palabras fue deliberada, dando tiempo a todos para procesar lo que eso significaba. La tía Patricia alzó las cejas con complicidad, mientras la prima Janet emitía un sonido de simpatía que se sentía más como lástima que como bienvenida. «Qué interesante», dijo Janet, con una sonrisa tensa y condescendiente. «¿Qué tipo de trabajo en el servicio haces?» Margaret intervino antes de que pudiera responder, explicando que todavía estaba definiendo mi camino profesional mientras trabajaba temporalmente en el servicio de alimentos. Hizo que sonara como si estuviera perdida y sin rumbo, en lugar de empleada y trabajadora. La conversación continuó a mi alrededor como si yo no estuviera presente. Hablaron sobre la pasantía de Michael en un bufete de abogados, la promoción de otro primo en una empresa de marketing y el reciente compromiso de Emma con un doctor. Cuando alguien preguntó sobre mi trayectoria, Margaret redirigió suavemente el tema hacia la práctica contable de David y lo orgullosos que estaban de su crecimiento profesional. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para respirar lejos de su sofocante desaprobación. En el pasillo, escuché a Margaret decirle a alguien: «Esperamos que pronto encuentre algo más adecuado. David merece una esposa que pueda contribuir correctamente a su posición social». Esas palabras dolieron, porque reducían toda mi identidad a mi supuesto fracaso por no cumplir con sus estándares. La cena de acción de gracias 3 meses después siguió el mismo patrón, pero con mayor intensidad. Margaret había invitado a la familia extendida, incluyendo parientes que solo había conocido una vez en la boda. Mientras pasábamos alrededor de la mesa, compartiendo lo que agradecíamos, ella se aseguró de resaltar los logros profesionales de todos, omitiéndome estratégicamente por completo. «Estoy agradecida por el compromiso de Emma con el Dr. Peterson», dijo Margaret, sonriendo orgullosa a su hija.
por la creciente cartera de clientes de David en su firma contable. Es maravilloso ver a los jóvenes establecerse profesionalmente. Cuando llegó mi turno, mencioné estar agradecida por la familia y la buena salud, evitando cualquier referencia al trabajo que pudiera desencadenar otra lección. La hermana de Margaret, Patricia, me apartó después de la cena, supuestamente, para ayudar con los platos, pero en realidad para darme consejos no solicitados. Sabes, querida, Margaret solo quiere lo mejor para David. ¿Has considerado volver a estudiar? Hay tantas oportunidades para mujeres dispuestas a superarse. Sus palabras llevaban el peso del consenso familiar. Todos habían discutido mis carencias y acordado soluciones. Las fiestas se convirtieron en ejercicios de resistencia más que en celebración. En Navidad, Margaret le regaló a Emma una hermosa bufanda de seda y me entregó a mí un libro titulado Éxito Profesional para Mujeres, envuelto en papel de periódico en lugar de papel de regalo adecuado. El mensaje era claro: todos los demás recibían regalos, mientras que yo recibía tareas para llegar a ser aceptable. La fiesta de cumpleaños de David en febrero reveló cuán profundamente se habían alterado las dinámicas familiares. Margaret planeó una celebración elaborada en un restaurante exclusivo, invitando a colegas profesionales y amigos exitosos. Llevé mi mejor vestido e intenté participar en conversaciones sobre tendencias empresariales y estrategias de inversión, pero mis aportes fueron recibidos con sonrisas educadas que pronto se desvanecían cuando alguien preguntaba sobre mi trabajo. David intervenía antes de que pudiera responder. Ella está explorando diferentes oportunidades ahora mismo, decía, evitando mirarme a los ojos. Su vergüenza por mi empleo se había hecho tan evidente que ni siquiera podía dejarme hablar por mí misma. El hombre que antes se jactaba de mi ética de trabajo ante sus amigos ahora trataba mi empleo como un secreto familiar. La fiesta de compromiso de Emma en marzo trajo nuevos niveles de tortura social. Había invitado a sus compañeras de hermandad universitaria, todas mujeres profesionales exitosas que hacían preguntas educadas sobre mi carrera. Margaret se mantenía cerca durante esas conversaciones, lista para redirigir la atención cada vez que mencionaba el restaurante romano. Interrumpía con comentarios sobre la planificación de la boda o preguntaba a otra persona sobre su trabajo, haciendo que mi ocupación fuera invisible en entornos sociales. El peor incidente ocurrió durante la cena de Pascua cuando se unió a nosotros la amiga de Margaret. Keral era una ejecutiva jubilada que pasó la comida hablando de la carrera de su hija en Derecho y de la práctica médica de su hijo. Cuando alguien preguntaba sobre mi trayectoria, Margaret interrumpía mi respuesta para explicar que estaba entre oportunidades y considerando varias opciones para crecer profesionalmente. Me excusé para ir al tocador y lloré en silencio sobre los pañuelos, sintiéndome completamente borrada de mi propia historia. Margaret estaba reescribiendo mi identidad para encajar en su narrativa, convirtiendo un empleo estable en una confusión temporal y un trabajo honesto en algo vergonzoso que necesitaba explicación o disculpa. El patrón de las reuniones familiares se volvió predecible y doloroso. Margaret me ubicaba cerca de personas que naturalmente preguntarían sobre mi trabajo, para luego intervenir y manejar la conversación cuando mis respuestas no cumplían sus estándares. Sugería que estaba buscando empleo activamente o cursando estudios, creando versiones ficticias de mi vida que sonaban más aceptables para su círculo social. La transformación de David durante estos eventos fue el aspecto más desgarrador de nuestra situación deteriorada. El hombre que se había enamorado de mi independencia y ética laboral ahora parecía avergonzado cuando mencionaba mi trabajo. Cambiaba de tema rápidamente o hacía bromas sobre mejorar mi carrera, como si mi empleo actual fuera una vergüenza temporal en lugar de un trabajo legítimo. El chat familiar se convirtió en otra fuente diaria de humillación. Emma compartía artículos sobre mujeres exitosas, siempre acompañados de comentarios sobre inspiración y metas. Cuando yo respondía positivamente, ella seguía con preguntas sobre mi desarrollo profesional que se sentían más como un interrogatorio que como conversación. Las amigas de Margaret en el club campestre ofrecían otro escenario de humillación pública. Ella les mencionaba mi situación laboral de manera teatral, describiendo mi trabajo como una carga de David que la familia le ayudaba a manejar. Cuando estas mujeres me encontraban en eventos sociales, sus expresiones de lástima y comentarios excesivamente alentadores sobre encontrar mi camino dejaban claro que Margaret me había retratado como un proyecto en lugar de una persona. La crítica constante comenzó a afectar la manera en que me veía en espejos y fotografías. Los comentarios de Margaret sobre mi apariencia me hacían dudar de cada elección de ropa y decisión de maquillaje. Empecé a comprar ropa que no podía pagar, intentando parecerme a las mujeres profesionales que obviamente ella prefería. Mi saldo de tarjeta de crédito crecía mientras mi confianza disminuía. Para la primavera de nuestro segundo año de matrimonio,
Me había convertido en una persona completamente diferente de la mujer segura que David había conocido. La campaña sistemática de desaprobación de Margaret había logrado que cuestionara mi valor, mis decisiones y mi lugar en la vida de David. Cada interacción familiar reforzaba su mensaje de que yo era una vergüenza temporal en lugar de un miembro permanente de la familia. El punto de quiebre llegó durante una conversación telefónica que no debía escuchar. Margaret hablaba con su amiga Helen sobre el matrimonio de David, y sus palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. Sigo rezando para que él entre en razón antes de que sea demasiado tarde. Es un chico tan bueno y merece a alguien que pueda mejorar su vida en lugar de retenerlo. De pie en mi propio pasillo, escuchando a mi suegra rezar por la destrucción de mi matrimonio. Finalmente entendí que la aceptación nunca iba a ser posible. Margaret no solo desaprobaba mi trabajo, desaprobaba mi existencia en la vida de David. La batalla que había estado luchando estaba amañada desde el principio, diseñada para desgastarme hasta que me transformara completamente o desapareciera por completo. A la mañana siguiente de escuchar la devastadora conversación telefónica de Margaret, me senté frente a mi laptop con una determinación renovada. Si ella rezaba para que David me dejara, yo le demostraría que estaba equivocada, convirtiéndome en la mujer profesional que ella afirmaba que él merecía. Los sitios de búsqueda de empleo brillaban en mi pantalla mientras creaba perfiles en todas las plataformas que encontraba: LinkedIn, Indeed, Monster y sitios de empleo locals más pequeños. Mi currículum parecía patético, extendido en una sola página. 3 años en el restaurante Romano S. Un diploma de secundaria y experiencias dispersas en atención al cliente gracias a trabajos de medio tiempo durante la escuela. Observaba los espacios en blanco donde deberían figurar títulos universitarios y logros profesionales, sintiendo la voz de Margaret resonando en mi cabeza sobre las verdaderas cualificaciones y la preparación adecuada. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces, intentando que servir mesa sonara como experiencia ejecutiva. Gestioné múltiples relaciones con clientes simultáneamente, manteniendo altos niveles de satisfacción. Coordiné entregas complejas, bajo condiciones de tiempo límite. Las palabras se sentían falsas y exageradas, pero los artículos en línea prometían que un lenguaje estratégico podía salvar las brechas de experiencia. Las cartas de presentación se convirtieron en mi obsesión. Me despertaba temprano para redactar mensajes personalizados para puestos de asistente administrativa, atención al cliente y empleos de oficina de nivel inicial en 3 condados. Cada carta tomaba 1 hora, explicando cómo mi experiencia en el restaurante me había preparado para desafíos profesionales. Destacaba mi fiabilidad, habilidades de comunicación y capacidad para trabajar bajo presión. El primer correo de rechazo llegó apenas unas horas después de mi aplicación para recepcionista en un consultorio dental. Gracias por su interés, pero buscamos candidatos con experiencia en oficina médica. El segundo rechazo llegó de una aseguradora. Requieren candidatos con educación universitaria para este puesto. Al final de la primera semana, mi bandeja de entrada estaba desbordada de negativas educadas que decían lo mismo. No estaba calificada para nada más allá de mi situación actual. David me encontró llorando frente a mi laptop una tarde después de un día especialmente brutal de rechazos. Tal vez estás apuntando demasiado alto, demasiado rápido, sugirió, frotándome los hombros. No hay nada de malo en empezar con algo más pequeño e ir ascendiendo. Sus palabras pretendían ser consuelo, pero replicaban el mensaje constante de su madre. Debía bajar mis expectativas en lugar de aumentar mis cualificaciones. La entrevista en Henderson Insurance Company se convirtió en mi primera lección real de humillación profesional. El edificio de oficinas me intimidó desde que crucé las puertas de cristal. Mujeres con trajes impecables cruzaban los suelos de mármol con tacones caros, portando maletines de cuero y hablando con confianza por auriculares inalámbricos. Me sentí mal vestida, a pesar de llevar mi mejor atuendo. La señora Henderson, la gerente de contratación, miró mi currículum durante exactamente 30 segundos antes de dejarlo a un lado. Su experiencia es bastante limitada para este puesto, dijo, sin molestarse en ocultar su decepción. Normalmente contratamos candidatos con experiencia en seguros o títulos en negocios. ¿Por qué cree que está calificada para la gestión de cuentas? Mis respuestas, cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles y deseo de aprender, cayeron en saco roto en aquella sala estéril. La señora Henderson incluso miró su reloj mientras hablaba, dejando claro que mi tiempo se estaba desperdiciando, junto con el suyo. Quizá debería considerar puestos más alineados con su conjunto de habilidades actual, sugirió. Terminando la entrevista 15 minutos antes, el trayecto de regreso a casa fue el más largo de mis 20 minutos de vida. Me quedé en el estacionamiento,
repasando cada momento incómodo y estremeciéndome por mi ingenuo optimismo. La voz de Margaret sonaba en mi cabeza como un disco rayado. Algunas personas simplemente no están hechas para ambientes profesionales. La inscripción en la universidad comunitaria se convirtió en mi siguiente estrategia desesperada. El programa nocturno de negocios prometía otorgarme las credenciales que Margaret afirmaba que me faltaban. Me matriculé en Introducción a los Negocios, Contabilidad Básica y Comunicación Profesional, pagando las cuotas con el dinero que había estado ahorrando para muebles nuevos. La primera noche de clase reveló lo poco preparada que estaba para los desafíos académicos. La mayoría de los otros estudiantes eran profesionales trabajando que buscaban avanzar o cambiar de carrera. Hablaban con confianza sobre sus experiencias corporativas mientras yo me sentaba en silencio, tomando notas y esperando que nadie preguntara por mi pasado. El profesor Martínez asignó un proyecto sobre networking profesional que requería entrevistar a alguien en nuestro campo deseado. Yo no tenía contactos en negocios, ni relaciones profesionales, ni idea de cómo acercarme a desconocidos para entrevistas informativas. Mientras mis compañeros hablaban de sus mentores y conexiones en la industria, me daba cuenta de lo aislada que estaba del mundo profesional. La reacción de David ante mi inscripción universitaria fue, en el mejor de los casos, tibia. ¿Estás segura de que vale la pena el tiempo y el dinero?, preguntó cuando le mostré mi horario de clases. Tal vez deberías concentrarte en conseguir trabajo primero y preocuparte por la educación después. Sus preocupaciones prácticas tenían sentido financiero, pero su falta de entusiasmo por mis esfuerzos se sentía como otro voto de desconfianza. Mi desempeño en el restaurante Romano S comenzó a decaer conforme el estrés y el agotamiento hacían mella. Las noches largas de estudio me dejaban cansada durante los turnos más ocupados, y los constantes rechazos de solicitudes de empleo hacían que perdiera la energía alegre que los clientes apreciaban. Me sorprendía a mí misma distraída al tomar pedidos, preocupada por entrevistas o tareas. El señor Romano notó el cambio de inmediato. «Pareces preocupada últimamente», dijo durante un turno tranquilo. «¿Todo está bien en casa?». Su genuina preocupación me hacía querer confesarlo todo. Pero, ¿cómo explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza? En cambio, atribuí mi estado al estrés general y prometí mejorar. María, la chef principal, se convirtió en mi terapeuta no oficial durante los descansos. Había notado mis ojos enrojecidos tras las noches difíciles de búsqueda de empleo, y, sin palabras, me entregaba café extra o un plato de comida que no había pedido. «La educación es buena», me dijo un día, «pero no dejes que nadie te haga sentir vergüenza por trabajo honesto». La presión financiera de mi campaña de superación creó nuevos problemas en casa. La ropa para entrevistas, el dinero de gasolina para trasladarme a distintas ciudades, los libros de texto y las matrículas presionaban nuestro presupuesto ya ajustado. David comenzó a cuestionar cada compra, preguntando si realmente eran necesarias nuevas prendas profesionales cuando, de todos modos, no conseguí empleo. «Quizá deberíamos tomarnos un respiro de todo esto», sugirió después de revisar nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito. «Estás gastando más dinero intentando conseguir trabajos que lo que ganarías en los primeros meses». Su observación práctica se sentía como abandono cuando yo necesitaba desesperadamente su apoyo para esta cuesta arriba. La biblioteca de la universidad comunitaria se convirtió en mi refugio tanto de las críticas familiares como del estrés financiero. Me sentaba en rincones tranquilos rodeada de libros de negocios y guías de desarrollo profesional, tratando de absorber conocimientos que pudieran hacerme digna de consideración profesional. Otros estudiantes formaban grupos de estudio, pero yo permanecía aislada, demasiado avergonzada de mi historial como para buscar colaboración académica. Mis calificaciones eran excelentes, demostrando la inteligencia que Margaret afirmaba que me faltaba. El profesor Martínez elogiaba mis tareas escritas y me pedía compartir mis conocimientos de atención al cliente con la clase. Por 3 horas a la semana me sentía valorada y capaz. Pero esas sensaciones desaparecían al volver a casa y enfrentar la desaprobación familiar. El semestre de primavera trajo comunicación empresarial avanzada y mi primera presentación. De pie frente a la clase, explicando los principios de gestión de relaciones con clientes que había aprendido en el restaurante, me sentí segura y experta. Mis compañeros hicieron preguntas reflexivas y parecían genuinamente interesados en mi experiencia práctica. Esa confianza duraba hasta que compartía mis logros académicos con David durante la cena. «Eso es genial», dijo distraído, revisando su teléfono. «Quizá Margaret se impresione cuando termines el programa». Su respuesta reducía mi logro o munición en la guerra continua por la aprobación de su madre, en lugar de reconocer mi crecimiento personal. El semestre terminó con excelentes calificaciones y renovada esperanza.
pero las solicitudes de empleo seguían generando los mismos rechazos. Experiencia insuficiente, se requiere título completo, puesto requiere experiencia corporativa. Cada correo electrónico reforzaba el mensaje de que la educación por sí sola no cerraría la brecha entre mi realidad actual y sus expectativas. La reacción de Margaret ante mi progreso académico fue, como era previsible, despectiva. La universidad comunitaria es un buen comienzo, dijo cuando David mencionó mis calificaciones. Aunque el verdadero avance profesional suele requerir una educación universitaria adecuada. Incluso mis éxitos se convertían en evidencia de mi continua insuficiencia dentro de su implacable campaña por demostrar que no era lo suficientemente buena para su hijo. Llegó el verano y mi determinación permanecía intacta, a pesar de los comentarios despectivos de Margaret sobre la universidad comunitaria. Creé hojas de cálculo para hacer seguimiento de mis solicitudes de empleo, codificándolas por colores según su estado y fechas de seguimiento. Verde para enviadas, amarillo para respuestas pendientes, rojo para rechazos. En 3 semanas, mi pantalla estaba saturada de celdas rojas, cada una representando otra puerta que se cerraba de golpe. El rechazo de Pinnacle Marketing fue particularmente doloroso. Había manejado 45 minutos hasta la entrevista con su directora de recursos humanos usando un blazer que había comprado específicamente para la ocasión. La mujer miró mi currículum, me hizo 2 preguntas sobre mi experiencia en el restaurante y pasó los siguientes 10 minutos explicando por qué necesitaban a alguien con formación empresarial tradicional. Sus habilidades de atención al cliente son admirables, dijo con cortesía ensayada, pero este puesto requiere pensamiento estratégico y capacidades analíticas que provienen de experiencia corporativa. Podría haberse limitado a decirme que las camareras no pueden pensar correctamente. La agradecí por su tiempo y regresé a mi auto, sintiéndome más pequeña de lo que había llegado. La carpeta de cartas de rechazo creció lo suficiente como para necesitar una banda elástica. Cada respuesta formal era ligeramente diferente, pero transmitía el mismo mensaje: calificaciones insuficientes, falta de experiencia relevante. No eres la persona adecuada para nuestra organización. Comencé a reconocer las frases que significaban no antes de leer todo el correo. Aunque su experiencia es interesante, significaba rechazo. Hemos decidido continuar con otros candidatos, significaba fracaso. Algunas empresas nunca respondieron, dejándome revisar el correo obsesivamente durante semanas antes de aceptar que el silencio era respuesta suficiente. Esos silencios me dolían más que los rechazos directos, porque sugerían que mi esfuerzo ni siquiera merecía reconocimiento. Refrescaba mi bandeja de entrada decenas de veces al día, esperando cualquier señal de que alguien valorara mi empeño. Las llamadas semanales de Margaret se convirtieron en sesiones de jactancia apenas disimulada. ¿Cómo va la búsqueda de empleo, querida?, preguntaba con dulzura falsa, cuando admitía otras semanas sin respuestas. Emitía sonidos de simpatía que en realidad parecían celebración. Estas cosas requieren paciencia, decía. No, todos están hechos para ciertos tipos de trabajo. La entrevista en Westfield Insurance fue la experiencia más humillante de toda mi búsqueda. La recepcionista me hizo esperar en el lobby durante 2 horas, alegando que el gerente de contratación se había retrasado. Otros candidatos iban y venían mientras yo revisaba mi teléfono, tratando de mantenerme profesional a pesar de la creciente ansiedad. Cuando finalmente el señor Westfield me llamó a su oficina, parecía sorprendido de verme. Ah, claro, la chica del restaurante, dijo, revolviendo papeles en su escritorio. Veamos qué tenemos aquí. Me pidió completar una prueba de habilidades informáticas que incluía funciones de hojas de cálculo que nunca había visto. Mi confusión era evidente y su impaciencia crecía con cada pregunta que no podía responder. Este puesto requiere competencia técnica, explicó, no de manera cruel, sino firme. Quizá debería considerar roles que se ajusten mejor a su nivel de habilidades actual. La sugerencia de mantenerme en mi lugar se sentía como si Margaret hablara a través de la boca de un extraño. David comenzó a notar mis regresos derrotados de las entrevistas. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó cuando llegaba a casa con los hombros caídos y los ojos cansados. Empecé a editar mis historias, eliminando los detalles más humillantes para preservar lo que quedaba de su respeto hacia mí. Cuando la gerente de contratación en Thompson Real Estate se rió de mis expectativas salariales, le dije a David que la entrevista había ido bastante bien. El campus de la universidad comunitaria se convirtió en mi santuario durante las clases nocturnas. La profesora Martinez me trataba con el respeto que los empleadores me negaban, elogiando mis trabajos escritos y alentando mi participación en las discusiones. Mis compañeros de clase eran en su mayoría adultos que trabajaban y buscaban avanzar profesionalmente, y no juzgaban mi experiencia en restaurantes como lo hacían los entrevistadores profesionales.
La clase de comunicación empresarial me enseñó a analizar mis fracasos de manera objetiva. Mis presentaciones recibían altas calificaciones y la profesora Martínez a menudo usaba mis ejemplos de atención al cliente para ilustrar conceptos teóricos. Su experiencia práctica proporciona una perspectiva valiosa, les decía a los demás, haciéndome sentir conocedora en lugar de inadecuada por primera vez en meses. Pero el éxito académico no se traducía en oportunidades de empleo. El rechazo de Kohlberg llegó la misma semana en que recibí una A en mi examen parcial. Si bien sus esfuerzos educativos son encomiables, requerimos candidatos con experiencia bancaria para este puesto de nivel inicial. La ironía fue aplastante. Incluso los trabajos de entrada exigían experiencia que no podía obtener sin ser contratada primero. El restaurante Romano S ofrecía la única estabilidad en un mundo que se volvía cada vez más caótico. El señor Romano notó mi distracción durante los turnos ocupados y me llamó a un lado un tranquilo martes por la tarde. «Has estado diferente últimamente», observó con genuina preocupación en su rostro curtido. «¿Está todo bien en casa?» No podía explicar que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi autoestima. En su lugar, culpé al estrés general y le aseguré que estaba bien. El señor Romano no quedó completamente convencido, pero respetó mi privacidad mientras discretamente me asignaba secciones más fáciles y me daba descansos adicionales cuando parecía particularmente exhausta. María, nuestra jefa de cocina, se convirtió en mi inesperado apoyo emocional. Había trabajado en Romano S durante 15 años, criando a 3 hijos como madre soltera, y reconocía la lucha cuando la veía. Durante los periodos tranquilos, compartía historias sobre sus propios desafíos al intentar estudiar mientras trabajaba a tiempo completo. «Intentan hacerte sentir que no eres lo suficientemente buena», decía una noche mientras limpiábamos después de un turno agitado. «Pero mira a tu alrededor. Manejas 6 mesas durante la hora pico. Recuerdas cada pedido y mantienes felices a los clientes incluso cuando son difíciles. Eso requiere inteligencia y habilidad que no enseñan en escuelas elegantes». Tony, el miembro más joven de nuestro personal, ofrecía aliento con la energía de quien aún no había enfrentado el rechazo sistemático. «Eres la persona más inteligente aquí», me decía cuando me veía derrotada. «Esas empresas no saben lo que se están perdiendo». Su fe en mí era valiosa porque llegaba sin condiciones ni expectativas. La presión financiera de mi búsqueda de empleo comenzó a afectar todos los aspectos de nuestro matrimonio: trajes para entrevistas, gasolina para desplazamientos a ciudades lejanas, tarifas de estacionamiento y pagos de matrícula consumían nuestra cuenta de ahorros. David observaba nuestro saldo con creciente preocupación, cuestionando si esta inversión en mi futuro era sostenible. «Quizá deberías tomarte un descanso de las solicitudes», sugería después de revisar nuestros gastos mensuales. «Concéntrate en la escuela por ahora y preocúpate por los cambios de carrera después de graduarte». Su sugerencia tenía sentido práctico, pero se sentía como una rendición ante la línea de tiempo de Margaret en lugar de una determinación por demostrarle que estaba equivocada. Dormir se volvió un lujo mientras la ansiedad por los rechazos invadía mis noches. Me acostaba repitiendo mentalmente los errores de las entrevistas, preguntándome qué podría haber dicho diferente, imaginando cómo otros candidatos habían impresionado a los empleadores que a mí me encontraron insuficiente. La oscuridad amplificaba cada inseguridad que Margaret había sembrado en mi mente sobre mi valor y potencial. Mi apetito desapareció junto con mi confianza. La comida se volvió combustible en lugar de placer y perdí peso sin intentarlo. Margaret lo notó durante nuestra cena familiar mensual, comentando que me veía demacrada y cansada últimamente, con una falsa preocupación que en realidad parecía satisfacción. Incluso mi apariencia física se convirtió en evidencia de mi aparente incapacidad para enfrentar los desafíos profesionales. La pila de cartas de rechazo creció tanto que tuve que trasladarlas a una carpeta más grande. Cada respuesta representaba horas de preparación, esperanza y, finalmente, decepción. Algunos empleadores habían sido amables en sus rechazos, otros brutalmente honestos sobre mi insuficiencia. Pero el resultado siempre era el mismo: no era lo suficientemente buena para el mundo profesional en el que habitaba la familia de David. Para otoño, había postulado a 47 puestos diferentes en 4 condados. Los rechazos se habían vuelto rutinarios, pero seguían doliendo con la misma intensidad cada vez. La predicción de Margaret sobre mis limitaciones parecía confirmarse, y el mundo profesional parecía decidido a mantenerme exactamente donde estaba, sirviendo mesas mientras soñaba con una aceptación que jamás alcanzaría. Una tarde de lunes me encontré en la mesa de la cocina, rodeada de los restos de otra semana fallida. 47 rechazos.
El último comentario despectivo de Margaret sobre la universidad comunitaria y la creciente impaciencia de David con nuestros gastos crecientes me habían dejado cuestionándolo todo por lo que había luchado. La cesta de ropa estaba a mi lado, llena de prendas que representaban mi mundo reducido, uniformes de trabajo, trajes para entrevistas que no habían dado resultado y ropa casual para quedarme en casa entre decepciones. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras doblaba las camisas de David. Las llamadas de telemercadeo se habían vuelto tan frecuentes que normalmente ignoraba los números desconocidos. Pero algo me hizo deslizar para contestar. Tal vez esperaba un milagro, o tal vez estaba simplemente cansada de sentirme desconectada del mundo que seguía rechazándome. Hola, ¿hablo con Jennifer? La voz de la mujer era profesional pero cálida, sin la eficiencia apresurada que había aprendido a esperar de las llamadas laborales. Pronunció mi nombre con cuidado, con un interés genuino. Soy Jessica Martínez del Departamento de Recursos Humanos del Grand Plaza Hotel. Espero no llamar en un mal momento. Mi corazón se detuvo por completo. Grand Plaza Hotel. Recordé haber enviado esa solicitud durante una noche particularmente desesperada en febrero, hace 6 meses, cuando las cartas de rechazo de invierno se acumulaban más rápido que la nieve. La solicitud había sido una de decenas que envié esa semana. Lanzadas al vacío de los portales de empleo en línea, con poca esperanza de respuesta, recibimos su solicitud para nuestra posición de coordinadora de servicios para huéspedes. Continuó Jessica, y quería saber si todavía está interesada en hablar sobre oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaban imposibles después de meses de silencio por parte de posibles empleadores. Alguien realmente me llamaba por un trabajo, tratando mi solicitud como si tuviera valor en lugar de archivarla directamente en la carpeta de rechazos. Dejé la camisa que estaba doblando, con las manos temblorosas mientras tomaba un bolígrafo y papel. Sí, absolutamente, logré decir, intentando mantener la voz firme. Estoy muy interesada en conocer más sobre el puesto. La risa de Jessica fue genuina y alentadora. Nada que ver con los corteses rechazos a los que me había acostumbrado a escuchar de los gerentes de contratación. Maravilloso. Debo decirle que su experiencia en restaurantes realmente llamó nuestra atención. Hemos notado que candidatos con su experiencia suelen sobresalir en hospitalidad porque comprenden el servicio al cliente desde la base. Sus palabras fueron revolucionarias. Alguien estaba elogiando mi experiencia como mesera en lugar de disculparse por ella o sugerir que la superara. Jessica explicó que el Grand Plaza Hotel se especializaba en crear experiencias excepcionales para los huéspedes y valoraban empleados que entendieran la excelencia en el servicio mediante la aplicación práctica más que la formación teórica. Mis años en Romano S no eran un obstáculo que debía superar. Eran credenciales que me calificaban para avanzar. Ofrecemos programas de formación integral para el desarrollo profesional continuo, incluyendo oportunidades en la trayectoria de gestión para empleados que demuestren potencial de liderazgo. Nuestro paquete de beneficios incluía seguro médico, cobertura dental, planificación de jubilación y asistencia educativa para cursos de desarrollo profesional. Los beneficios que describió superaban todo lo que había imaginado posible en Romano S. El seguro médico era un lujo que no podíamos permitirnos, y la planificación de la jubilación era algo que hacían otras personas. La idea de que un empleador invirtiera en mi educación en lugar de cuestionar mis calificaciones me parecía extraña y maravillosa. Hay un aspecto más de este puesto que podría interesarle, dijo Jessica, con un tono de voz emocionado. El rol incluye alojamiento en nuestro edificio residencial para empleados. Es un apartamento completamente amueblado con servicios incluidos, a solo 5 minutos a pie del hotel. Muchos de nuestros miembros del equipo lo encuentran conveniente, especialmente quienes se trasladan por esta oportunidad. Tuve que sentarme. Una vivienda gratuita significaba independencia de las constantes críticas y la presión financiera de la familia de David. 3 horas de la desaprobación de Margaret. Parecía un sueño imposible que alguien estaba ofreciendo como realidad. La distancia significaría empezar de nuevo, donde nadie conociera mi año de fracasos y rechazos. El rango salarial es de 42 a 48 mil anuales, dependiendo de la experiencia y del desempeño. Durante la capacitación, añadió Jessica, mi ingreso actual en Romano S apenas alcanzaba los 30,000, y eso incluyendo noches con buenas propinas y turnos extra. La independencia financiera que ofrece este empleo transformaría toda mi situación. Sé que puede ser una decisión importante, ya que implicaría mudarse, dijo Jessica. Pero estamos impresionados con su trayectoria y creemos que sería una excelente incorporación a la cultura de nuestro equipo. ¿Le interesaría programar una entrevista telefónica esta semana para discutir los detalles? Mi mente recorrió posibilidades que antes no me había atrevido a considerar. Respeto profesional.
Seguridad financiera, distancia física de la toxicidad. De Margaret y la oportunidad de demostrar mi valía en un entorno que valoraba mis habilidades existentes. Todo lo que había buscado desesperadamente me estaba siendo ofrecido por alguien que veía potencial en lugar de limitaciones. Me encantaría programar la entrevista, dije. Con una voz más firme de lo que había tenido en meses. Esta oportunidad suena increíble y estoy muy interesada en conocer más sobre su equipo y los requisitos del puesto. El entusiasmo de Jessica era contagioso, haciéndome sentir valorada y deseada. Después de tantos meses de rechazo y desdén, programamos la entrevista telefónica para la tarde del jueves, dándome 3 días para investigar sobre el hotel y preparar preguntas reflexivas. Después de colgar, me senté en mi tranquila cocina, sintiendo emociones que casi había olvidado que existían. La esperanza burbujeaba desde algún lugar profundo, reemplazando la ansiedad constante que se había vuelto mi estado normal. La ironía no se me escapaba. El sobre de cumpleaños de Margaret estaba en algún lugar de la casa, lleno de documentos legales diseñados para destruir mi lugar en esta familia. Mientras tanto, yo ahora poseía información que probaría que todo lo negativo que ella había dicho sobre mi potencial era completamente falso. Del momento se sentía como justicia cósmica. Quise llamar de inmediato David y compartir la noticia. Increíble, pero algo me detuvo. Esta oportunidad era mía únicamente, descubierta gracias a mis propios esfuerzos, a pesar del constante desaliento de su familia. Por primera vez en nuestro matrimonio, tenía algo valioso que no requería su aprobación ni validación. La oferta de trabajo representaba más que un empleo. Era la reivindicación de todo en lo que había creído sobre mi propio valor. Jessica Martínez había visto cualidades en mi solicitud que decenas de otros empleadores habían pasado por alto desestimado. Alguien finalmente reconocía que mi experiencia en restaurantes demostraba habilidades valiosas en lugar de insuficiencia profesional. Decidí mantener la noticia en secreto hasta mi celebración de cumpleaños. Margaret había pasado 2 años intentando demostrar que no era lo suficientemente buena para David ni para los estándares de su familia. Ahora podía revelar que no solo era suficiente, sino que estaba superando su visión limitada de mi potencial. El sobre decorado que había preparado palidecería frente al verdadero regalo que iba a compartir. La evidencia de que su juicio había estado equivocado todo el tiempo. Esa noche, me moví por mi rutina en Romano S con una energía renovada. Mis clientes habituales notaron el cambio de inmediato, comentando mi sonrisa brillante y el servicio eficiente. La señora Peterson, que venía cada lunes al especial matutino, dijo que me veía más feliz de lo que la había visto en meses. El conocimiento secreto de mi oportunidad se sentía poderoso y precioso. Mientras Margaret preparaba lo que ella pensaba que me devastaría, yo tenía en mis manos información que transformaría toda nuestra dinámica. Por primera vez, yo sería quien compartiera la noticia impactante, y ellos serían quienes lucharían por procesar una revelación inesperada. 3 días se extendían antes de la celebración de mi cumpleaños. 3 días para saborear el conocimiento de que todo estaba a punto de cambiar. El sobre de Margaret podía contener documentos familiares, como ella había afirmado, pero mi futuro ahora estaba lleno de posibilidades que ella no podía imaginar ni controlar. La mañana del martes llegó la entrevista telefónica con Jessica Martínez y me encerré en nuestro dormitorio mientras David estaba en el trabajo. La conversación superó todas las esperanzas que había albergado sobre esta oportunidad. Las preguntas de Jessica se centraron en escenarios que podía responder con confianza, manejar clientes difíciles, gestionar múltiples prioridades durante periodos de mucho trabajo y mantener la excelencia en el servicio bajo presión. Sus referencias de Romano S son excelentes, dijo, moviendo papeles al otro lado de la llamada. El señor Romano habló muy bien de su fiabilidad y de sus habilidades en la relación con los clientes. Esa es exactamente la base sobre la que construimos aquí en Grand Plaza Hotel. De escuchar que mi empleador actual me había elogiado ante un posible nuevo empleador, se sintió como una reivindicación, después de meses de que me dijeran que mi experiencia era insuficiente. La oferta de trabajo formal llegó por correo electrónico esa misma tarde mientras me preparaba para mi turno nocturno. El documento en PDF era oficial y hermoso, con el elegante membrete del hotel y los términos detallados que hacían que esta oportunidad se sintiera real y alcanzable. Coordinadora de servicios al huésped, salario inicial 45,000 anuales. Beneficios completos e inclusión de vivienda para empleados. Imprimí 3 copias, doblando una cuidadosamente para llevarla en mi bolso como un talismán. Esa noche en Romano S. Me moví durante mi turno con una energía que no había sentido en meses.
Cada interacción con los clientes me recordaba que era buena en este trabajo, que mis habilidades tenían valor en entornos profesionales. Cuando la señora Chin elogió mi servicio y dejó una propina generosa, pensé en cómo esas mismas habilidades se traducirían en la hospitalidad de un hotel de lujo. Pareces diferente esta noche, observó María durante nuestro descanso. Más como tú misma, de nuevo tenía razón. El peso de la constante sensación de insuficiencia se había levantado de mis hombros, por primera vez desde que comenzó la campaña de Margaret en mi contra. Me sentí merecedora del espacio que ocupaba en el mundo. La llamada de David la mañana del miércoles cambió toda la trayectoria de mi planificación secreta. Mamá, ¿quieres sacarte para tu cumpleaños mañana?, dijo, con la emoción evidente en su voz. Sugirió Romano S., ya que siempre hablas de cuánto te gusta trabajar allí. Su interpretación de la elección de Margaret tenía perfecto sentido para mí. Finalmente, estaba reconociendo mi lugar de trabajo en lugar de descartarlo de eso. Es maravilloso, dije, genuinamente conmovida por lo que parecía un progreso en nuestra relación. No puedo creer que quiera celebrar en Romano S. ¿Significa esto que finalmente acepta mi trabajo? La pausa de David duró el tiempo justo para plantar semillas de esperanza que harían que la revelación de mañana fuera aún más significativa. Creo que está empezando a entender lo que te hace feliz, dijo cuidadosamente. Quiere que este cumpleaños sea especial. Sus palabras se sintieron como la confirmación de que la dinámica familiar estaba cambiando a mi favor, combinadas con mi oferta de trabajo secreta. Todo parecía alinearse para una celebración perfecta de nuevos comienzos. El mensaje de texto de Emma esa tarde añadió a mi creciente emoción: no puedo esperar para mañana por la noche. Este cumpleaños será definitivamente memorable. Su entusiasmo parecía genuino por primera vez desde que nuestra relación se había deteriorado. Tal vez David había hablado con su familia sobre tratarme mejor, o quizás finalmente habían reconocido mis esfuerzos por cumplir con sus expectativas. Pasé la tarde del miércoles planificando exactamente cómo revelaría mi noticia. La carta de oferta de trabajo reposaba en mi joyero, esperando el momento perfecto para transformar su percepción de mí. Practiqué diferentes enfoques frente al espejo del baño, buscando el equilibrio entre humildad y confianza que hiciera mi anuncio más impactante. Tengo noticias emocionantes para compartir, ensayé mientras observaba mi reflejo. Hace 3 días recibí una oferta de trabajo en Grand Plaza Hotel. Las palabras se sentían poderosas y transformadoras, prometiendo reescribir la narrativa que Margaret había creado sobre mi insuficiencia profesional. Imaginé su expresión de sorpresa, la sonrisa orgullosa de David y el respeto renuente de Emma. Las compras del jueves por la mañana se convirtieron en una aventura de autoexpresión que no me había permitido en meses. Elegí un vestido azul marino con una elegancia sutil que se fotografiaría bien si David decidía capturar el momento. La tela se sentía lujosa contra mi piel, y el corte era favorecedor sin resultar ostentoso. Quería parecer la mujer profesional en la que estaba a punto de convertirme. Mi cita en el salón de Sandra fue un lujo que me justificaba como inversión en la imagen de mi futuro yo. Sandra me había cortado el cabello durante años y notó de inmediato mi mejor ánimo. Hoy estás radiante, dijo, peinando mi cabello en suaves ondas que lucían sofisticadas pero accesibles. Algo bueno debe estar sucediendo en tu vida. Algo maravilloso. No puedo hablar de ello todavía, pero esta noche lo cambiará todo, confirmé, observando cómo trabajaba su magia con la plancha y el spray de peinado. La sonrisa cómplice de Sandra frente al espejo me hizo sentir que éramos cómplices en algún plan hermoso que se desarrollaría en solo unas horas. La confirmación de la entrevista telefónica con Jessica había sido breve pero tranquilizadora. Estamos avanzando con el proceso de contratación, había dicho, pendiente de su aceptación. Nos gustaría que comenzara en 2 semanas. Ese plazo funciona para su situación. 2 semanas parecían perfectas, tiempo suficiente para asimilar este gran cambio en mi vida, pero lo bastante pronto para escapar de la influencia de Margaret antes de que pudiera minar aún más mi confianza. Practiqué mi anuncio durante el viaje hacia Romano S., hablando a mi reflejo en el espejo retrovisor en los semáforos. Ensayaba, quisiera compartir una noticia maravillosa con todos ustedes. Después de la celebración de cumpleaños, les diré que me han ofrecido un puesto en Grand Plaza Hotel. Las palabras se sentían extrañas y emocionantes, como probarse ropa demasiado cara que encajaba perfectamente. Mi anticipación crecía, mientras estacionaba frente al restaurante donde había pasado 3 años desarrollando habilidades que alguien finalmente valoraba. El señor Romano me saludó desde detrás del mostrador, probablemente preguntándose por qué llegaba como clienta, en lugar de empleada. Esta noche podría contarle sobre mi avance profesional, mientras le agradecía por la base que me había ayudado a construir. La oferta de trabajo secreta me había dado una armadura contra las críticas habituales de Margaret durante toda la
semana, cuando comentó el martes sobre mi situación estancada. Simplemente sonreí y dije que las cosas estaban mejorando. Cuando mencionó el miércoles que David necesitaba una esposa que contribuyera significativamente a su posición social, estuve completamente de acuerdo, sabiendo que estaba a punto de superar sus expectativas más salvajes. Las publicaciones de Emma en redes sociales sobre mujeres ambiciosas durante la semana rebotaron sin afectarme. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre educación y desarrollo profesional se sentían irrelevantes cuando sabía que estaba a punto de adelantarlas completamente. Pronto vería que siempre había sido ambiciosa. Solo necesitaba que alguien reconociera mi potencial. La emoción de David por esta noche se hacía cada vez más evidente. Revisaba constantemente su teléfono, respondiendo a los mensajes del grupo familiar con sonrisas satisfechas. Cuando le pregunté sobre los planes del cumpleaños, él simplemente sonrió con misterio y dijo que me encantaría lo que habían preparado. Su comportamiento secreto se sentía cariñoso y conspiratorio, no amenazante. El joyero en nuestro dormitorio guardaba mi carta de oferta de trabajo como un arma secreta lista para ser desplegada. Esa noche, ese documento doblado me transformaría de la nuera decepcionante de Margaret en una historia de éxito profesional que superaba todas sus expectativas. La mujer que había pasado un año deseando mi fracaso estaba a punto de presenciar mi mayor triunfo. Al caminar hacia la entrada de Romano S para mi celebración de cumpleaños, me sentí más ligera que desde el día de nuestra boda. El conocimiento secreto de mi futuro me daba la confianza para enfrentar cualquier dinámica familiar que me esperara dentro. El sobre decorado de Margaret podía contener documentos familiares, pero en mi bolso estaba la clave de mi libertad, respeto y la vindicación de todo lo que había soportado mientras demostraba mi valía ante personas que nunca merecieron mis esfuerzos. La campanilla sobre la puerta de Romano S sonó mientras empujaba la familiar puerta de vidrio. Mi familia me seguía, entrando en la cálida y acogedora atmósfera que había llamado mi segundo hogar durante 3 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas a cuadros, proyectando sombras doradas sobre las mesas, donde había servido innumerables comidas y creado lazos con clientes habituales que se habían convertido en amigos. Jennifer, exclamó la voz de Mr. Romano al ver a nuestro grupo. Su rostro ajado se iluminó con la sonrisa genuina que había llegado a valorar durante los difíciles meses de críticas familiares. Se apresuró hacia nosotros, secándose las manos con su delantal. Claramente complacido de verme llegar como clienta en lugar de empleada. Debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste, Mr. Romano. Me gustaría que conociera a mi familia, dije con un orgullo que incluso me sorprendió. Este es mi esposo, David, su madre Margaret, y su hermana Emma. Mr. Romano estrechó sus manos con calidez, su entusiasmo era contagioso mientras los recibía en su restaurante. Me sentí agradecida de que Margaret finalmente pudiera ver el respeto y el afecto que había ganado en este lugar. Su sonrisa era educada pero tensa mientras inspeccionaba el modesto comedor con ojos críticos. Los asientos de vinilo rojo, las sillas disparejas y la pizarra de especiales escritos a mano claramente no cumplían con sus estándares habituales. Pero estaba aquí haciendo un esfuerzo por mi cumpleaños. Y eso se sentía como un progreso digno de celebrar. Nos ocuparemos bien de usted esta noche, prometió Mr. Romano, yéndonos hacia el reservado en la esquina que había sugerido cuando David preguntó por las preferencias de asientos. El lugar ofrecía privacidad para la conversación familiar mientras me permitía una vista clara de la cocina, donde María trabajaba su magia con recetas tradicionales italianas. María me guiñó un ojo desde detrás del ventanal de servicio, de manera conspiratoria. Probablemente había notado mi mejor ánimo durante la semana y estaba feliz de ver a mi familia finalmente celebrando conmigo en Romano S. Tony. Ocupado preparando mesas para la hora del almuerzo, me dio un pulgar arriba y susurró con su característico entusiasmo: «¡Feliz cumpleaños!». Sentarme en el reservado se sentía surrealista. Había servido innumerables comidas en esta misma mesa, pero ahora me sentaba como invitada, mientras otros meseros tomaban nuestra orden. Margaret examinaba el menú laminado con visible escepticismo, sosteniéndolo con sus dedos perfectamente arreglados como si pudiera contaminarse. Emma revisaba su teléfono, levantando la vista ocasionalmente para intercambiar miradas significativas con David. «El pollo parmesano es excelente aquí», sugerí, intentando tender un puente entre mis dos mundos. «La señora de Mr. Romano prepara la salsa, siguiendo la receta de su abuela». Margareta sintió cortésmente, pero pidió el plato más caro del menú, ravioli de langosta, que costaba $28 y ni siquiera era uno de nuestros platos estrella. El comportamiento de David durante la cena me parecía una mezcla de nerviosismo y emoción.
Revisaba su teléfono bajo la mesa, respondiendo mensajes rápidamente con el pulgar, mientras trataba de mantener una conversación normal. Cuando le pregunté sobre el trabajo, sus respuestas fueron breves y distraídas. Parecía concentrado en algo más importante que nuestra charla sobre sus últimos clientes de contabilidad. ¿Estás esperando una llamada importante?, pregunté cuando su teléfono vibró por cuarta vez durante el aperitivo. David miró a Margaret antes de responder, recibiendo algún tipo de aprobación silenciosa que interpreté como consideración familiar por mi celebración de cumpleaños, dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, solo coordinando algunos elementos sorpresa para esta noche. La conversación de Margaret durante la cena se sentía artificial y ensayada. Hacía preguntas sobre mis clases en la universidad comunitaria con un interés fingido, asintiendo a mis respuestas mientras claramente pensaba en otra cosa. Su crítica habitual estaba ausente, reemplazada por una extraña amabilidad que debería haberme advertido, pero que en cambio llenaba de esperanza. «Has trabajado muy duro para superarte», dijo Margaret mientras esperábamos los platos principales. «Es admirable lo decidida que has sido a pesar de todos los desafíos». Sus palabras sonaban como apoyo, pero algo en su tono las hacía sentirse preparadas más que sinceras. Emma soltó un resoplido silencioso ante el comentario de su madre, cubriéndolo rápidamente con una tos cuando la miré. El pastel de cumpleaños apareció justo cuando terminábamos la cena, llevado por Sandra, una de las meseras más nuevas que había sido entrenada durante mis recientes turnos. Lo colocó cuidadosamente frente a mí, sonriendo cálidamente, mientras todo el restaurante comenzaba a cantar feliz cumpleaños. Los clientes habituales se unieron desde las mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino que hizo que mi corazón se llenara de un sentido de pertenencia. «Pide un deseo», dijo David, posicionando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y deseé tener el valor de compartir la noticia de mi oferta de trabajo con gracia, esperando que este anuncio finalmente cerrara la brecha entre las expectativas de Margaret y mi realidad. Las velas parpadearon mientras las apagaba, el humo ascendiendo como incienso, llevando mis esperanzas hacia el techo. El aplauso de Margaret fue entusiasta pero hueco, sus manos producían un sonido seco que cortaba el bullicio del restaurante. Sacó de su bolso de diseñador el sobre decorado que había estado preparando días atrás. «Tenemos un regalo especial para ti», anunció, su voz resonando claramente entre las mesas cercanas de todos nosotros. Continuó sosteniendo el sobre lo suficientemente alto para que otros comensales lo vieran. El papel rosa con mariposas plateadas parecía festivo y inocente, exactamente como algo elegido para un familiar querido. Otros clientes giraron la cabeza, probablemente pensando que afortunada era de tener una familia que hacía gestos públicos de cariño. El teléfono de Emma apareció en sus manos, también listo para grabar lo que estaba a punto de suceder. David ajustó el ángulo para capturar mi rostro con mayor claridad, su emoción palpable, mientras enfocaba la cámara en mi expresión. Su coordinación era perfecta, como si hubieran ensayado este momento o al menos discutido cuidadosamente. «El tiempo», ábrelo», instó Margaret, sus ojos brillantes con una anticipación que confundí con alegría abuelesca. El sobre se sintió más pesado de lo esperado mientras lo giraba entre mis manos, recorriendo los bordes decorativos con los dedos. Todos en nuestra mesa se inclinaron ligeramente, observando mi reacción con atención intensa, haciendo que el momento se sintiera monumentales. El papel se rasgó fácilmente bajo mis uñas, revelando documentos oficiales doblados con precisión. Lo primero que captó mi atención fue el membrete legal, seguido de un lenguaje formal que tomó varios segundos para procesar. «Petición de disolución de matrimonio», aparecía en la primera página en letras mayúsculas y destacadas, que parecían crecer mientras las fijaba. Mi respiración se detuvo al registrar las palabras «divorcio en mi cumpleaños», frente a mis compañeros de trabajo y clientes habituales. El sobre decorado, que parecía tan inocente, era en realidad un arma diseñada para destruir mi dignidad y sentido de pertenencia. El restaurante continuaba con la charla normal alrededor nuestro, pero nuestro reservado existía en una burbuja de tensión tan densa que apenas podía respirar. La expresión satisfecha de Margaret confirmó que esto no era un error ni un malentendido. Esto era exactamente lo que había planeado cuando la había sorprendido en nuestra mesa de la cocina, preparando documentos legales. El teléfono de David permanecía firme en sus manos, aún grabando mi reacción para la posteridad. Querían capturar este momento de devastación, probablemente para verlo más tarde y compartirlo con los miembros de la familia que no podían asistir a la presentación de esa noche. Mi humillación era su entretenimiento. Cuidadosamente orquestado y profesionalmente documentado, los papeles se sentían pesados en mis manos temblorosas mientras levantaba la vista hacia tres rostros que me observaban con ansiosa anticipación. La sonrisa de Margaret era triunfante,
La expresión de Emma estaba llena de regocijo y David parecía nervioso pero emocionado por la reacción que esperaban de mí. Habían convertido mi cumpleaños en su celebración de victoria, usando mi propio lugar de trabajo como escenario para mi destrucción pública. El tiempo pareció ralentizarse mientras contemplaba aquellos papeles de divorcio, mi mente procesando la magnitud de lo que habían planeado. El sobre decorado con sus inocentes mariposas había propinado el golpe más cruel imaginable. Pero, en lugar de la devastación que esperaban, sentí algo completamente distinto recorrerme: claridad. Una claridad cristalina sobre quiénes eran realmente estas personas y qué significaba realmente este momento. La sonrisa de Margaret brillaba con satisfacción mientras me observaba absorber el contenido de su regalo. Sus ojos centelleaban con la alegría de alguien que había ejecutado con éxito un plan meses en preparación. Emma se inclinó ligeramente hacia adelante, el teléfono aún grabando, hambrienta de la reacción que habían orquestado. La cámara de David permanecía enfocada en mi rostro, esperando capturar lágrimas que nunca llegarían. El ruido ambiente del restaurante se desvaneció en susurros de fondo, mientras los comensales cercanos percibían el drama que se desarrollaba en nuestro reservado. La señora Peterson, mi clienta habitual de los martes, giró en su silla para tener una mejor vista. La joven pareja de la mesa 12 detuvo su conversación a mitad de frase. Atraída por la atención que irradiaba nuestra reunión familiar, volví a mirar los documentos legales, notando la preparación cuidadosa que se había invertido en este momento. Alguien había contratado a un abogado, presentado la documentación y coordinado el tiempo para maximizar mi humillación. La petición de divorcio era minuciosa y completa, requiriendo solo mi firma para disolver nuestro matrimonio de manera permanente. Incluso habían traído un bolígrafo, anticipando mi conformidad con su plan. Bueno, le insistió Margaret cuando mi silencio se prolongó más de lo esperado. ¿No vas a decir algo? Su voz resonó en el restaurante silencioso, invitando a todos a presenciar mi reacción a su sorpresa de cumpleaños. La expectativa en su tono era clara. Se suponía que debía suplicar, llorar o montar un espectáculo que ellos habían venido a presenciar. En cambio, alcancé el bolígrafo que habían proporcionado y firmé mi nombre con una escritura más firme que la que había tenido en meses. La tinta fluyó suavemente por la línea de la firma, marcando el fin de un matrimonio, pero también el comienzo de algo que ellos no podían imaginar. La expresión triunfante de Margaret se debilitó ligeramente mientras yo doblaba con calma los papeles y los devolvía a su sobre decorativo. El teléfono de David vaciló en sus manos mientras la confusión reemplazaba la anticipación. ¿Eso es todo?, preguntó. Apenas audible. ¿No vas a pelear ni a hacer preguntas? Su decepción era palpable. Claramente, mi aceptación tranquila no ofrecía el valor de entretenimiento que esperaban para su grabación. Gracias, dije, levantándome del reservado con dignidad intacta. Este es, de hecho, el regalo más generoso que podrían haberme dado. El rostro de Margaret pasó de la satisfacción al desconcierto mientras yo metía la mano en mi bolso y sacaba mi propio sobre. La carta oficial de oferta de trabajo del Grand Plaza Hotel, que reescribiría por completo su narrativa sobre mi valor. También tengo noticias para compartir, anuncié, mi voz resonando claramente en el restaurante silencioso. Hace 3 días me ofrecieron un puesto como coordinadora de servicios al huésped en el Grand Plaza Hotel. El salario es de $45,000 anuales, con beneficios completos y vivienda incluida. Las palabras salieron de mis labios con fuerza, cada una aterrizando con precisión en el silencio que siguió. La boca de Margaret se abrió ligeramente, pero ningún sonido emergió. El teléfono de Emma resbaló de su mano antes de que pudiera recuperarlo, continuando la grabación, aunque su expresión había cambiado de anticipación regocijante a incredulidad absoluta. La cámara de David capturó su propio rostro sorprendido en la pantalla negra, mientras olvidaba seguir filmando mi reacción. El puesto comienza en 2 semanas, continuó, disfrutando del peso de su atención por razones completamente distintas a las que habían planeado. Está en otra ciudad, a unas 3 horas de aquí. Un nuevo comienzo con personas que valoran la experiencia en restaurantes y las habilidades en atención al cliente. Cada detalle era una pequeña victoria sobre sus mesas de críticas y desdén. El restaurante estalló mientras mis palabras calaban. La voz de Mr. Romano resonó por todo el comedor. Jennifer, eso es una noticia maravillosa. El rostro de María apareció en la ventana de la cocina, su sonrisa amplia y genuina, llena de orgullo. Te lo mereces, gritó, su acento cargado de emoción. Tony dejó caer su paño de limpieza y comenzó a aplaudir, su entusiasmo contagioso, mientras otros miembros del personal se unían. El sonido de los aplausos llenó Romanos mientras mis compañeros celebraban una noticia que transformaba la humillación que habían intentado imponerme en triunfo. Los clientes habituales que me habían
Visto atravesar meses difíciles, se pusieron de pie, sumando sus voces a la celebración. La señora Peterson, que había sido testigo de mi ánimo decaído en las últimas semanas, levantó su vaso de agua en un brindis. Por Jennifer y su brillante futuro, declaró, provocando que otros comensales se unieran a su celebración. Improvisada, el restaurante se convirtió en una comunidad que apoyaba a alguien a quien habían visto luchar. Su alegría genuina, ahogando a la familia que había intentado destruirme, el rostro de Margaret pasó por emociones que nunca había visto antes. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a algo que se parecía peligrosamente al miedo. Esperaba dar un golpe devastador a una mujer vulnerable. No entregarle la libertad a alguien que ya había asegurado su independencia. Su momento cuidadosamente planeado de triunfo se estaba colapsando en humillación pública. ¿Sabías sobre este trabajo cuando firmaste esos papeles?, preguntó David, con la voz tensa ante la realización de que los había superado completamente. Su teléfono quedó olvidado en su regazo mientras procesaba que su esposa acababa de aceptar el divorcio mientras sostenía una oportunidad profesional que superaba cada crítica que su familia había hecho sobre mí. Recibí la oferta hace 3 días, confirmé, observando cómo su rostro palidecía mientras la línea de tiempo encajaba. Ese mismo día, todos comenzaron a actuar con emoción misteriosa sobre mi celebración de cumpleaños. El teléfono de Emma capturó la comprensión creciente de David, entendiendo que su sorpresa había fracasado espectacularmente. La ironía era perfecta y devastadora. Margaret me había entregado los papeles de divorcio esperando romperme, pero en realidad me había liberado para perseguir el respeto profesional que siempre había afirmado que no podía alcanzar. Su crueldad había eliminado el único obstáculo que me impedía aceptar una oportunidad que demostraría que todo lo negativo que habían dicho sobre mi potencial era falso. El programa de formación incluye desarrollo gerencial, añadí, sacando de mi bolso el membrete oficial para mostrárselo. Me reclutaron específicamente por mi experiencia en restaurantes. Aparentemente, mi trayectoria aquí en Romanos demuestra exactamente las habilidades que valoran para avanzar en la gestión hotelera. Mr. Romano apareció junto a nuestra mesa, su rostro irradiando orgullo mientras observaba la oferta de trabajo. Jennifer es una de nuestras mejores empleadas, le dijo directamente a Margaret, inteligente, dedicada y respetada por todos aquí. Este hotel tiene suerte de contar con ella. Sus palabras llevaban el peso de 3 años observándome trabajar con integridad y habilidad. El silencio de Margaret era ensordecedor. La mujer que había pasado 2 años sermoneándome sobre mi supuesta ineptitud profesional ahora permanecía muda mientras mis compañeros celebraban un logro que invalidaba cada crítica que ella había hecho. Su sobredecorado me había entregado la libertad en lugar de la destrucción. Emma bajó lentamente el teléfono, comprendiendo finalmente que su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de vindicación. El video que habían querido compartir como entretenimiento ahora documentaría su propio fracaso para reconocer el valor que otros habían descubierto y apreciado. David miraba la carta de oferta de trabajo como si estuviera escrita en un idioma extranjero. 2 años apoyando las críticas de su madre le habían costado a su esposa, que ahora se marchaba con éxito profesional, independencia financiera y la superioridad moral que él había ayudado a arrebatarme. El silencio que siguió a mi anuncio se extendió por todo el comedor de Romano como un aliento contenido. Me mantuve junto a nuestro rincón de la mesa, con los papeles de divorcio en una mano y mi futuro en la otra, observando cómo el rostro de Margaret pasaba por emociones que nunca había mostrado antes. La mujer que había orquestado esta ejecución pública ahora permanecía sin palabras, su sonrisa satisfecha congelada en algo que se parecía al pánico. El teléfono de David permanecía inmóvil en sus manos, su pantalla negra reflejando su expresión atónita. El video que tanto había ansiado capturar se había convertido en evidencia de su propio error de cálculo, en lugar de mi humillación. Su dedo flotaba sobre el botón de grabar, sin saber si continuar documentando un momento que se escapaba de su control. Lo planeaste, susurró finalmente Margaret, su voz apenas audible sobre el ruido ambiental del restaurante. Sabía sobre los papeles de divorcio, su acusación carecía de convicción, porque empezaba a comprender que mi reacción serena no era planeada, era un alivio genuino disfrazado de compostura. No planeé nada, respondí, mi voz firme y clara para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Me entregaste una libertad que ni siquiera sabía que quería. Hace 3 días, mientras preparabas esos papeles, recibí la validación de que todo lo que dijiste sobre mis limitaciones estaba equivocado. El momento fue perfecto, casi sobrenatural. En su ironía, el teléfono de Emma capturó la creciente comprensión de su madre. Su sorpresa había fallado por completo. Margaret había esperado lágrimas, súplicas de perdón o intentos desesperados de salvar nuestro matrimonio. En cambio,
Había entregado liberación a alguien que ya planeaba dejar atrás su juicio tóxico para siempre. 45,000 repetí, dejando que la cifra calara en su conciencia, más beneficios, vivienda y oportunidades de crecimiento profesional. El programa de formación en gestión comienza con mi empleo. Cada detalle era una pequeña explosión en su narrativa sobre mi supuesta incompetencia profesional. Mr. Romano se acercó a nuestra mesa. Sus manos curtidas, entrelazando las mías con orgullo paternal. Jennifer, esto es una noticia increíble. Dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante escuchara. Grand Plaza Hotel recibirá a alguien especial. Te vamos a extrañar muchísimo, pero esta oportunidad es exactamente lo que mereces. Sus palabras llevaban el peso de 3 años observándome atender a clientes difíciles. Trabajar turnos dobles sin quejas y mantener la gracia bajo presión que habría quebrado a personas menos decididas. La aprobación pública de Mr. Romano validó mi carácter frente a testigos que acababan de presenciar la crueldad de Margaret. María emergió de la cocina. Las flores aún adheridas a su delantal tras preparar los especiales de la noche. «Vas a ser increíble», exclamó, su acento cargado de emoción, muestra lo que pueden hacer las chicas de Romano cuando se les da una oportunidad real. Su orgullo se sentía maternal y protector. Lo opuesto a la influencia tóxica de Margaret. Tony apareció junto a María, su rostro joven irradiando entusiasmo. «Esta es la mejor sorpresa de cumpleaños de todas», declaró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Algún día vas a dirigir todo ese hotel». Su entusiasmo era contagioso, extendiéndose entre el personal del restaurante como un incendio. Los clientes habituales comenzaron a acercarse a nuestra mesa, atraídos por la celebración y curiosos ante el cambio dramático de atmósfera. La señora Chin, que siempre pedía mi sección los viernes por la noche, apretó suavemente mi hombro. «Bien, por ti, cariño. Siempre pareciste demasiado inteligente para». Su detuvo, mirando a Margaret, y luego continuó en silencio. Como si las palabras no fueran necesarias. La diferencia entre mis aliados y la familia de David se volvió clara y innegable. El personal y los clientes de Romano me rodeaban con afecto genuino y orgullo, celebrando a alguien que habían visto luchar con dignidad y persistencia. Mientras tanto, Margaret, David y Emma permanecían congelados en su mesa, procesando cómo su momento de triunfo se había transformado en humillación pública. «¿Cuándo comienzas?», preguntó el señor Romano. Su pregunta trayendo a más miembros del personal hacia nuestro creciente círculo de celebración. El equipo de cocina había abandonado su trabajo de preparación para presenciar este giro inesperado de los acontecimientos. Sus rostros brillaban de felicidad por alguien a quien realmente apreciaban. «Dentro de 2 semanas», respondí, observando cómo el rostro de Margaret palidecía aún más ante la línea temporal. Comenzaba a comprender que yo había estado planeando mi escape mientras ella planeaba mi destrucción. Los papeles de divorcio que había preparado como mi final en realidad despejaban el camino para un nuevo comienzo. David finalmente encontró su voz, aunque salió tensa e incierta. «¿Realmente te vas?». Así, de repente, su pregunta revelaba lo poco que entendía sobre el daño que su familia había infligido o cuán completamente habían destruido mi deseo de permanecer en su mundo. «Estoy realmente libre», corrigí, enfatizando la palabra que capturaba lo que este momento significaba. «Libre para trabajar donde me valoren, vivir donde se me respete y construir relaciones con personas que celebran mi éxito en lugar de planear mi fracaso». Mis palabras eran medidas y calmadas, pero atravesaban el ruido del restaurante con precisión quirúrgica. Margaret intentó retomar el control de la situación, su voz elevándose ligeramente. «Todo esto es muy repentino, querida. Tal vez deberías pensarlo bien antes de tomar decisiones tan drásticas». El término de cariño sonaba hueco y desesperado, viniendo de alguien que apenas me había entregado los papeles de divorcio como regalo de cumpleaños. «He estado pensando durante 2 años», respondí, encontrando su mirada directamente. Cada crítica, cada comparación con la exnovia de David, cada sugerencia de que no era lo suficientemente buena para esta familia, todo me llevó a este momento. «Tenías razón sobre una cosa, Margaret, yo merezco algo mejor». Los aplausos en el restaurante crecieron a medida que mis palabras alcanzaban las mesas en todo el comedor. Otros comensales habían comprendido lo suficiente de la situación como para darse cuenta de que estaban siendo testigos de la liberación de alguien, de la crueldad familiar. Su apoyo se sentía genuino y espontáneo, lo opuesto a la actuación calculada que Margaret había orquestado. Lo hermoso del momento continuó, mi voz creciendo con fuerza en cada palabra, «es que tu regalo de los papeles de divorcio llegó exactamente cuando estaba lista para aceptar la libertad. Ya no tengo que elegir entre mi matrimonio y mi respeto propio. Has hecho que esa decisión sea maravillosamente simple». La grabación de Emma capturó la creciente incomodidad de su propia familia al darse cuenta de que sus roles se habían invertido por completo. Habían venido a Romano como verdugos,
pero se encontraron a sí mismos como acusados en un juicio de opinión pública. Los testigos, que habían invitado para mi humillación, ahora juzgaban su carácter. El bolso de Margaret permanecía abierto. A su lado, el sobre decorativo que había entregado los papeles de divorcio se veía ridículo e infantil entre los documentos legales. Su arma de elección se había convertido en evidencia de su propia crueldad, preservada para siempre en grabaciones de video que contarían una historia muy diferente de la que había planeado. El peso de 2 años de críticas y aceptación condicional se levantó de mis hombros mientras me preparaba para dejar Romano por última vez como su víctima. Cada comentario sarcástico, cada comparación con otras mujeres, cada sugerencia de que no era digna de su hijo. Todo se evaporó ante la validación profesional y el apoyo genuino de la comunidad. El intento de David de procesar lo que acababa de suceder se reflejaba en su rostro como una revelación en cámara lenta. Su regalo de cumpleaños materno acababa de costarle una esposa que se marchaba con dignidad, éxito y libertad. Todo aquello que él había ayudado a arrebatarme. La grabación en sus manos documentaría para siempre la crueldad de su familia y su propia complicidad al orquestar mi humillación pública. Margaret permanecía inmóvil, su sonrisa satisfecha completamente borrada ante la comprensión de que su venganza perfectamente planeada se había convertido en mi escape perfecto. El sobre decorativo junto a su bolso se veía patético e impotente, sus mariposas inocentes burlándose de la oscuridad de su propósito original. Esa noche salí del restaurante Romano, llevando nada más que mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a una familia que acababa de revelar su verdadera naturaleza frente a toda una sala de testigos. El aire fresco de la noche se sentía más limpio que en meses, y cada paso hacia mi coche marcaba otra distancia respecto a personas que nunca merecieron mis esfuerzos por ganarme su aprobación. El camino de regreso a casa fue silencioso, salvo por el zumbido de mi teléfono con mensajes que no leí. David, Margaret y Emma probablemente estaban coordinando control de daños, intentando procesar cómo su emboscada perfectamente planificada se había convertido en mi momento de triunfo. Sus desesperados intentos de contactarme se sentían inútiles ahora que yo sostenía la llave de mi propio futuro. 2 semanas después, me encontraba en el vestíbulo de mármol del Grand Plaza Hotel, vestida con un uniforme profesional que se sentía como armadura en lugar de disfraz. La placa con mi nombre decía Jennifer Walsh, coordinadora de servicios al huésped, en una elegante caligrafía que me hacía sonreír cada vez que me reflejaba en los espejos del vestíbulo. Mi apellido de soltera había regresado junto con mi respeto propio. El edificio residencial para empleados se convirtió en mi santuario de maneras que nunca había imaginado posibles. Mi apartamento amueblado era pequeño pero bellamente diseñado, con grandes ventanales que daban al horizonte de la ciudad y un balcón donde podía tomar mi café matutino en silencio y paz. Nadie criticaba mis decisiones, cuestionaba mi valía, ni me hacía sentir una invitada no deseada en mi propio hogar. Jessica Martínez se convirtió en algo más que mi supervisora. Se transformó en una mentora que vio un potencial de liderazgo, que Margaret había pasado 2 años intentando convencerme de que no existía. Durante mi primer mes, Jessica me asignó la gestión de relaciones con huéspedes VIP, confiando en mi experiencia en Romano para manejar clientes exigentes con gracia y profesionalismo. Tu experiencia en restaurantes te da instintos que otros coordinadores deben aprender mediante capacitación, explicó Jessica durante mi revisión a los 30 días. Lisa a las personas de forma natural. Anticipas necesidades antes de que sean expresadas y manejas la presión sin perder la compostura. Esas habilidades son exactamente lo que requiere la hospitalidad de lujo. El programa de capacitación en gestión abrió puertas que nunca imaginé cruzar. Los seminarios de comunicación corporativa enseñaron un lenguaje empresarial que hicieron que mis cursos de colegio comunitario parecieran preparación elemental. Los talleres de liderazgo revelaron fortalezas que siempre había poseído, pero que Margaret me había enseñado a dudar. Mi primer ascenso asistente de gerente de servicios al huésped llegó 4 meses después de comenzar, acompañado de un aumento salarial que elevó mis ingresos anuales por encima de los $50,000. La subida significaba que podía permitirme lujos con los que solo había soñado durante mis años de lucha. Ropa de calidad, visitas regulares al salón y cuentas de ahorro que realmente crecían en lugar de disminuir bajo presión financiera. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse a través de conocidos mutuos de maneras que se sentían como justicia cósmica. Linda, amiga de Margaret en el club campestre, se alojaba en el Grand Plaza Hotel durante un viaje de negocios. Reconoció mi nombre en el directorio del personal y pidió específicamente mi asistencia con los arreglos de su evento corporativo. Gueres, la ex esposa de David, ¿verdad?, preguntó Linda durante nuestra reunión de consulta.
Margaret mencionó que trabajabas en hospitalidad, pero nunca dijo que estabas en gestión en un hotel tan prestigioso. Su sorpresa era genuina y reveladora. Margaret evidentemente había minimizado mis logros para mantener su narrativa sobre mi supuesta insuficiencia. La reseña elogiosa de Linda sobre mi servicio profesional llegó a Margaret a través de su red social en cuestión de días. La mujer que me había desestimado como una simple camarera tuvo que escuchar elogios detallados sobre mi competencia provenientes de sus propias amigas. Mi éxito se volvía imposible de minimizar o de explicar con sus habituales tácticas despectivas. Los intentos de David por reconectarse comenzaron a llegar a través de mensajes en redes sociales que nunca respondí. Sus textos se volvieron cada vez más desesperados al darse cuenta de lo que había perdido. Pero las lecciones de Margaret sobre reconocer el valor solo después de la destrucción me habían enseñado a no confiar en personas que celebraban mis fracasos percibidos. Su arrepentimiento se sentía vacío en comparación con el respeto genuino que había encontrado en mi nuevo entorno. Los procedimientos de divorcio trabajaron completamente a mi favor gracias a su propia documentación. El video de David sobre la emboscada de cumpleaños se convirtió en evidencia de crueldad emocional planeada que su abogado no pudo justificar. Ningún juez otorgaría manutención o bienes compartidos a alguien que había organizado una humillación pública como entretenimiento. La estrategia legal de Margaret fracasó tan completamente como su sorpresa de cumpleaños. El sobre decorativo, que había preparado con tanto cuidado, se convirtió en el primer elemento de prueba en los procedimientos, mostrando a Margaret como la arquitecta de la disfunción familiar. Su propia atención al detalle, la sincronización, el lugar y la coordinación demostraban premeditación que me protegía de obligaciones financieras hacia personas que me trataban como prescindible. 6 meses después de aquella noche en Romanos, fui ascendida nuevamente a gerente de servicios al huésped, supervisando un equipo de 12 coordinadores en 3 departamentos. La posición incluía un auto corporativo, una cuenta de gastos y un salario que se acercaba a los $60,000 anuales. Cada hito validaba la evaluación inicial de Jessica sobre mi potencial y contradecía las predicciones de Margaret sobre mis limitaciones. La ceremonia anual de reconocimiento a empleados del hotel se convirtió en mi momento de máxima vindicación. De pie en el escenario, aceptando un premio por puntuaciones excepcionales de satisfacción de clientes, pensé en la conversación telefónica de Margaret, donde rezaba para que David recapacitara sobre nuestro matrimonio. Sus plegarias se habían cumplido de formas que jamás había previsto. Mi discurso de aceptación fue breve pero significativo. Agradeciendo a mi equipo y reconociendo la experiencia en restaurantes que me había preparado para la excelencia en hospitalidad, la audiencia de ejecutivos hoteleros y líderes empresariales aplaudió a alguien que Margaret había descartado como indigno de consideración profesional. Su respeto se sentía ganado, genuino, no condicionado. Las publicaciones en redes sociales de Emma sobre mujeres ambiciosas habían cesado por completo. Después de que mis anuncios de ascenso comenzaron a aparecer en publicaciones de negocios locals, los comentarios pasivo-agresivos sobre educación y desarrollo profesional se volvían ridículos dirigidos a alguien que lograba éxitos medibles gracias a su determinación y habilidad, y no al privilegio heredado. La solicitud de conexión de David en LinkedIn llegó la misma semana que mi promoción, lo que indicaba que seguía mi avance profesional a través de contactos de negocios mutuos. Su intento de reconexión profesional se veía patético y transparente. El hombre que había grabado mi humillación esperada ahora deseaba asociarse con mi éxito real. La mayor satisfacción provenía de vivir bien sin necesitar su aprobación o reconocimiento. Mi felicidad era completa y autosuficiente, construida sobre logros genuinos y relaciones auténticas, y no sobre intentos desesperados de obtener aceptación de personas incapaces de reconocer valor. El juicio de Margaret se había vuelto irrelevante para mi satisfacción vital. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones, valoraban mis contribuciones y confiaban en mis habilidades de liderazgo. El entorno profesional que Margaret decía que jamás podría alcanzar me había recibido calurosamente y recompensado con oportunidades de crecimiento. Cada día en el Grand Plaza Hotel confirmaba que su evaluación sobre mi potencial había estado completamente equivocada. La venganza definitiva no consistía en causarles dolor, sino en demostrar que su crueldad se basaba en celos y inseguridad, y no en una evaluación precisa de mi carácter o capacidades. La necesidad de Margaret de disminuirme había revelado más sobre sus propias limitaciones que sobre las mías. Su regalo de cumpleaños, con los papeles de divorcio, me había liberado para descubrir un éxito que existía mucho más allá de su estrecha visión de logros aceptables. 18 meses después de aquella noche en Romanos, de pie en mi oficina,
Con vista a la ciudad, me sentí agradecida por cada crítica que me había empujado hacia la independencia. El sobre decorativo de Margaret había contenido el regalo más grande posible, la liberación de personas que jamás merecieron el esfuerzo que dediqué a intentar ganarme su amor. Si esta historia de vindicación definitiva te hizo aplaudir, en voz alta, pulsa ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando ella firmó esos papeles de divorcio con calma y sacó la carta de oferta laboral. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias increíbles de venganza como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perder ninguna publicación.